al aire. Sí, estamos al aire. 11:07. Sigues en combinación clave. Después del panel pasamos a otras materias. Y esta es una sección que nos gusta mucho. Además que nos da una cierta energía especial en los días viernes, Pancho, ¿no? Una gran inspiración, además. Puede ser. Inspiración, y porque además se nos va la semana con ello. Sí, claro. Marca el fin de semana, pero nos quedamos con ese gustito de darle una vuelta. Quizás a lo mejor, y por alguien que lo decía en el Twitter, mirar un lado más positivo de las cosas que sí hacemos y no de las que no hacemos, por ejemplo. ¿Quién nos acompaña hoy día? ¿Te atreviste alguna vez o no? ¿A qué? ¿A inventar algo? ¿A buscarle una solución a algo? No, yo lo único que hice fue desarmar robots cuando era chico. ¿Pero no lo armaba o sí después? Después lo armaba un amigo. Yo lo desarmaba y mi amigo lo... O sea, tú en vez de armar, tú desarmabas. Sí, po. Él me decía, mira, esto tiene un motorcito. Era como Bob el Destructor, una cosa así, ¿o no? Sí. Bueno, vamos a hablar con... hoy día nos acompaña en el estudio Pablo Valenzuela. Él es científico, creador de la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Es un hombre muy conocido en el ambiente científico. Lo voy a plantear así porque muchas veces la ciencia está poco en los medios de comunicación, pero es un nombre importante dentro de la ciencia y es un inventor, porque estamos hablando de eso, de un invento, creador de esta vacuna. Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Estoy bien, muchas gracias por invitarme. Pero tengo que además contar el otro dato de Pablo Valenzuela. Sí, pues. ¿Cómo no contarlo? Es que el papá de Francisca Valenzuela, de la cantante. Notable. Es notable. Pablo, tuve que hacer eso, ¿ah? Porque Pablo decía acá, sí, mi hija es más conocida. Esa es la casualidad. Los inventos, como también estas cosas, ocurren por casualidad, ¿eh? Sí, y nos acompaña también, como siempre, la gente de INAPI para que nos cuenten más de la pega que ellos hacen. Estamos con Ernesto Manrique, jefe de examen de patente de INAPI. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, habitualmente comenzamos las entrevistas con INAPI porque siempre nos dicen los inventores, estábamos buscándole una solución a un problema que tuvimos. Espero que no haya sido el caso. No fue el caso. No, porque no existía la INAPI cuando se patentó esto. Esto es un poquito más, ya hace bastante más tiempo. Pero la INAPI, indudable, Ernesto puede hablar, es algo muy importante que ahora hay en Chile que no existía antes. Ya, en los tiempos de esta invención. No había hepatitis en la familia, nada personal, digamos. Acá la búsqueda de soluciones era porque no sabía cerrar el portón de una vez, le busqué una solución. Bueno, si quieren saber cómo apareció la solución esta vacuna, no fue que nos pusimos de acuerdo a hacer una vacuna contra hepatitis, sino que había una serie de estudios básicos de ciencia que estábamos haciendo en un grupo donde estábamos estudiando, la biología de la levadura. Estábamos estudiando el genoma del virus de la hepatitis porque necesitábamos un genoma chico, descifrarlo para tener algunos genes para estudiar transcripción. Y cuando nos dimos cuenta que sabíamos suficiente de levadura y que teníamos, al descifrar el genoma, la posibilidad de producir una proteína que podría ser juntamos 1 más 1 y hicimos la vacuna en levadura. La levadura se hace en levadura. Entonces, nuevamente, es ciencia pura, sin mucha indicación de lo que íbamos a hacer, que a mitad de camino nos dimos cuenta, esto puede servir para esto. Y esa es la manera como los grandes descubrimientos, por lo menos en biología, ocurren. Uno no dice voy a hacer esto, este otro, sino que porque normalmente ahí empieza haciendo lo mismo que ha hecho en los demás. Y cuando hace el quiebre, estos quiebres resultan de cosas así. Ahora, ¿cómo se trabaja? Nosotros hemos conversado aquí con muchos inventores y es bien curioso cada uno como la mirada que tiene de sí mismo. Hay algunos que trabajan en forma muy privada y tienen ese temor como de dar a conocer lo que están inventando. Hemos trabajado con otros expertos que se dicen a sí mismos somos innovadores tecnológicos y ellos sienten que son unos buscadores de solución, entonces les gusta trabajar en forma integrada. Mira, este es el que mejor sabe esto y lo traemos y colabora acá y qué sé yo. En el mundo científico, con todos estos descubrimientos, Pablo, ¿cómo se genera? ¿También se trabaja en equipo? Sí, yo creo que se trabaja en equipo más que solo. O sea, en este momento los temas son complejos. Yo diría que en el desarrollo de esta vacuna 15 personas por lo menos tuvieron, y varias chilenas que se fueron a trabajar conmigo, porque estos estudios principales lo hicimos en Estados Unidos. Sí, claro, ¿usted vivió cuánto tiempo en Estados Unidos? Claro, he vivido harto, pero esto fue el comienzo de mi vida ya, y es necesario equipos.
porque la cosa no es tan simple para que una persona haga todo. No podíamos hacer los estudios de secuenciación de DNA en esos tiempos. No se podía determinar la secuencia del DNA que hoy día se hizo el genoma humano completo. Y nosotros nos demoramos un año en 3.000 pares de bases, y un genoma humano es 3 elevado a la 9, o sea, 3.000 millones de bases. Ese es el problema. Entonces, otro tenía que crecer levaduras, tenía que hacer esto, otro hacía esto, lo otro, etcétera, hasta que se conformó la posibilidad de hacer esa vacuna. Y ahí fue cuando uno contacta también una empresa que la pueda hacer, como fue Merck, que contactamos nosotros. Así fue como que tuvimos que esta tecnología fue patentada en la Universidad de California, y etcétera. Hay equipos grandes. Y dentro del equipo hay alguien encargado de, para decirlo de una manera simple, de ponerle cabeza y decir, estamos yendo para allá, ojo que podemos hacer algo en este sentido también. Claro, lógico. Muchos de los del equipo, la gran parte no está a ese nivel, pero 2 o 3 personas estábamos a ese nivel. El que habla y lógicamente mi gran profesor, William Rutter, que en su laboratorio yo hice todo esto, traje unos chilenos para que trabajaran conmigo, me dio una esquinita y empezamos este trabajo. Él también fue de gran ayuda desde ese punto de vista. Pero como yo ya había trabajado 4 años en Chicago, en Estados Unidos, no era a mí extraño vivir allá y hacer estos equipos y conocer gente. Ahora, dale nomás, Pancho. Y esas personas son las encargadas de, después de cierto tiempo, decir, ya sabemos lo suficiente de la hepatitis como para poder atacarla. Bueno, de la hepatitis se sabía de la enfermedad, pero de la estructura, el disco duro del virus que causa la enfermedad no se conocía. Fuimos los primeros en dilucidar, como quien dice ahora, no sé quién dilucidó el genoma humano. Nosotros dilucidamos el genoma del virus de la hepatitis, una cagadita chica, así que un genoma pequeñísimo. Pero en ese tiempo se hacían 20 bases al día y en una forma muy difícil, con mucha radioactividad, había que trabajar con fósforo radioactivo, etc. Y tuvimos la suerte también de contactar a un químico ruso que pasó por allá y nos enseñó cómo podíamos hacer eso, y después se fue este químico ruso, por lo tanto muy luego, antes que se conociera este método, lo conocimos nosotros. Después se fue él a Harvard, a un laboratorio muy importante, desarrolló el método ya mucho mejor, y el jefe de él se sacó el premio Nobel por este método. Pero nosotros empezamos a trabajar con este método 2 años antes. O sea, ustedes son parte de ese premio Nobel. No, porque nosotros no lo desarrollamos. Pero por eso digo yo los teams, porque uno empieza a saber de cosas que se están plasmando y desarrollando antes de que se publiquen, y después el premio Nobel viene 10 años después. Pero lo que pasa, por eso es que cuesta hacer investigación en Chile, porque estamos tan aislados, no tenemos la conjunción de distinta gente haciendo distintas cosas, y justamente por eso que la ciencia requiere de fuerza, de que hayan hartos científicos, cosas que unos pocos después salgan con estos descubrimientos. Estamos en el estudio conversando, lo escuchan recién con Pablo Valenzuela, científico, creador de la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Estamos también con Ernesto Manríquez de INAPI. Ernesto, yo le quería preguntar, a propósito de algo que decía Pablo, hemos conocido varios inventores acá, creo que es primera vez que hablamos con un científico y además creador de una vacuna que hoy día se ocupa, o sea, estamos hablando de una cosa mundial. ¿Cómo se manejan los inventos en el caso de la ciencia? ¿Es muy distinto a cuando se inventa, por ejemplo, un objeto en específico? Sí, suele ser muy diferente en los distintos campos técnicos. Tal cual como mencionaba Pablo, en particular en el ámbito de la ciencia, cuando uno desarrolla algo probablemente no lo está buscando, sino que parte de la ciencia básica y en algún minuto se da cuenta que algo funciona. Y la cadena de valor en el ámbito de la ciencia es extensa, pueden demorar 15, 20 años en llegar a un producto final. En cambio hay otras áreas tecnológicas en las cuales llegar al producto final, al producto que uno puede encontrar en góndola, puede adquirir y puede venir a generar una innovación, a solucionar un problema de la vida cotidiana, es mucho más corto. Sí, claro, lo conversamos acá, ¿te acuerdas que con este innovador tecnológico que nos decía que a él él trabajaba directamente con la industria del cobre y lo llamaba y le decía, mira, tenemos este problema, ¿por qué no nos soluciona? Y él inventaba algo para solucionarlo, pero era como para ayer, o sea, lo necesitamos ayer.
Y en INAPI se recurre, cuando llega un científico con un producto X, digamos, ¿se recurre a científicos también para acreditar que es único, que es irrepetible, o es solamente trabajo de archivo computacional y buscar si existe o no existe? Las oficinas de patente en todo el mundo funcionan con profesionales internos, que el rol es cumplir lo que establece una normativa nacional y saber si las propuestas de innovación, las creaciones que se están entregando cumplen estos requisitos que establece la ley. Y se usa mucha herramienta computacional porque uno tiene que acceder a bases de datos de nivel mundial, en el cual saber si lo que se inventó en Chile o se inventó en algún otro lado ha sido divulgado, ha sido propuesto. Si uno llega a la conclusión que esa propuesta que se hizo por este inventor efectivamente cumple el mérito de no haber sido propuesto por otra persona, esa patente, esa propuesta puede ya quizás ver la luz. Yo le quería preguntar a Pablo, ¿qué significó para su vida profesional? Además, para la vida personal, de lo que significa la vida de un investigador, de estar permanentemente en esta vida de laboratorio, con plazos largos, el ser el creador para siempre de la vacuna contra la hepatitis B. Bueno, es indudable que es una cosa que uno lo halaga mucho, pero es parte de mi trabajo, ese es mi trabajo, como el suyo está frente a este micrófono y entusiasmar a la gente, el de usted y hacer estas cosas. El mío es la ciencia y también las aplicaciones de la ciencia. A mí se me ha denominado como un científico empresario, porque yo he empezado muchas empresas de biotecnología basadas en descubrimientos científicos en biología, siempre en el área de la biología. Es una gran cosa. Y después de la hepatitis B, nosotros descubrimos el virus de la hepatitis C, que es más complicado que la hepatitis B. Así que se habla mucho de la vacuna de la hepatitis B, pero en nuestro siguiente paso formamos una empresa que fue una empresa que descubrió un virus que estaba molestando al mundo de una forma increíble, porque era el virus de la hepatitis transfusional, que ni siquiera se estaba seguro de que era un virus. Entonces, y después otra cosa, ahora trabajo con Lucho Burcio en el área del cáncer, que él tiene también varios descubrimientos. Es decir, bueno, uno hace esto es lo que uno hace. Pero indudable que es entretenido. Se trabaja con juventud, se trabaja con científicos, intelectualmente es tremendamente estimulante, se trabaja con gente de varios países, se trabaja, como les digo, hablamos con este ruso que andaba dando vuelta por California, de repente otro. Es muy intensivo. Es en cierto modo, uno dice, ya está bueno, ya qué sé yo, pero también tiene ese... ¿cómo se dice? La adrenalina está ahí siempre. Ahora, desmiéntame si no es así, pero la sensación que uno tiene como externo al área científica, digamos, es que los trabajos de investigación, la gran mayoría no llegan a resultados concretos. Y la visión que tiene uno es que usted es de los pocos que sí ha llegado. No, sí, muchos han llegado. Lo que pasa es que muy pocos de los trabajos científicos hay un colador. Entonces, pero si uno mira la labor de la ciencia en las grandes invenciones en la biología, es obvio que uno puede ir para atrás y, como decían algunas personas, el valor de la investigación científica se ve mucho más adelante en retrospectiva. Uno mira para atrás y dice, chita, que fue bueno que hicimos esos estudios en la biología de la levadura. ¿Por qué? Porque esta vacuna fue exitosa y se pudo hacer porque se hizo en levadura y toda la gente hacía las cosas en bacterias. A lo que diría yo es que muchos deben caer en el intento y que debe ser súper frustrante. Para uno que llega a resultados debe ser... Claro, pero el científico también se alimenta de las publicaciones y de enseñar, de tener estudiantes y ser profesor universitario. Entonces, pero muchos de ellos logran llegar entonces a la etapa de que hay que crear valor y que hay que de alguna manera monetizar monetizar no por el hecho de monetizar, sino que significa que es bueno para la sociedad. Tú no puedes monetizar algo que nadie te lo va a comprar ni nadie te lo va a... Entonces, pero si la sociedad lo compra, significa que es útil, tú has hecho algo. El hombre que hizo un arreglo para el asunto de la minería del cobre, bueno, todos vivimos del cobre, por ejemplo, y algunas veces es más fácil monetizar esta ciencia aplicada, pero que es más simple, no hace descubrimientos globales.
Pablo, ¿y cuánto cuesta que haya una patente de un descubrimiento científico? Las patentes que tienen que ver, por ejemplo, con la hepatitis, tienen que ver cuánto cuesta. Las patentes se hacen muy tempranamente. Ya. Por lo tanto, muchas veces el gasto primordial en sacar una vacuna viene después. Ya. Pero si no se ha apropiado, y esa es la importancia de INAPI en Chile, que las cosas que uno hace novedosas, el nuevo conocimiento, se apropia, alguien tiene que ser el dueño, porque si todos son dueños, nadie lo va a utilizar, porque todos lo pueden hacer. Este monopolio corto de 20 años llega muy al comienzo, por lo tanto, indudable que ahí ¿cuánto cuesta? Uno puede decir todo lo que costó armar la Universidad de California en San Francisco, toda la ciencia, todos los profesores que hay allá, que fue el entorno donde se hizo este descubrimiento, donde llegó un chileno por allá, pero indudable que no lo podría haber hecho ni en Chile ni en la Quebrada del Ají. Llegué a un lugar donde en ese momento se había descubierto la ingeniería genética. Esta es la primera vacuna que se hizo por ingeniería genética. Aquí se le cambiaron los genes a la levadura con el gen viral de tal manera que saliera este producto. Y la ingeniería genética nació en California, en Stanford y en la Universidad de California. Entonces, me pregunta, ¿cuánto costó? Todo lo que se ha invertido en ciencia en Estados Unidos, en California y en el sistema de la Universidad de California, empieza a dar productos. Y esto no sería el único. Es una cantidad grande, pero ha dado otras cosas también. Uno se imagina que la plata invertida en ciencia no va a la basura, digamos. Me imagino que tendrá un retorno para el Estado norteamericano. Probable. ¿Por qué no se invierte en Chile? Bueno, porque en Chile, como no tenemos esa tradición anglosajona de la investigación, y como somos un país mucho más pobre, y como somos un país que tiene cosas del día a día, y porque no tenemos tampoco dirigentes, o nuestro establishment político no le ve la importancia a la ciencia. Tenemos una médico de presidente. ¿Cómo no la ven? Pero es una médico que nunca ha hecho medicina, estudió nomás. Pero no ha estado metido en el ambiente biomédico de investigación. No, los países desarrollados les cuesta mucho hacer entender a la población y a la clase dirigente de que la ciencia es importante. Los países desarrollados ya lo saben ya, porque les ha significado tremendos avances. La economía del conocimiento es la economía que viene ahora. Figúrense, ¿de qué nos sirve el cobre? 5 años más. No, ya no va a entregar un 5 a Chile. Entonces, si nos seguimos manteniendo en la economía de los recursos naturales y no tiramos lógicamente que tiene riesgo, es una apuesta, pero estamos haciendo montones de apuestas, pues. Si solamente para mantener el Transantiago, Chile tiene que aportar dineros extras que son 3-4 veces lo que se gasta en ciencia. José Massa nos decía lo mismo ayer. También hay un problema nuestro de no haber logrado convencer todavía. No. Sí. Bueno, de hecho él ponía como ejemplo, estuvimos hablando con el astrónomo José Massa, Premio Nacional de Ciencia, y nos decía que a propósito estábamos discutiendo esto de que se había encontrado agua en estado líquido en Marte. Entonces él decía, hubo toda una puesta en escena por parte de la NASA para contar esto. Y él decía, no le quiero quitar la importancia, pero ya más o menos se sabía. Ahora, ¿por qué está esa puesta en escena? Porque la NASA tiene que convencer a los norteamericanos que le pasen plata para la investigación. Sobre todo en astronomía. Yo encuentro que hay que poner mucho dinero en astronomía. Es muy importante, que uno no puede estar decidiendo dónde ponerla. Hay que ponerla en ciencia. Y en astronomía hay que ponerla también. Es importante. En Chile tenemos por lo menos una base muy grande como para seguir financiando astronomía. Y hoy día en Chile, por ejemplo, para hacer investigación a este nivel, al nivel, y aterrizándolo como hoy día, ¿no? Porque sí. Yo entiendo que ustedes partieron cuando todavía la tecnología no estaba en pero para desarrollar cosas como una vacuna X, en fin, ¿se puede hacer en Chile hoy día? Sí, se puede. En Chile tiene un grupo muy bueno. Estoy hablando de biología, sí, de investigadores en biología, muchos de ellos llegando también a veces a aplicaciones importantes, que son de clase mundial, pero son muy pocos. Y como estábamos hablando, esto es un colador. De 200 investigaciones relativamente buenas, uno pasa al final al diario, a la gente, a saberse. Entonces, si usted tiene 10 o 20 o 30, ni siquiera alcanza el uno.
Claro. Y más encima que es más difícil y probablemente es más difícil que hacerlo afuera. De esas 200, claro, hay una que pasa al diario, dice usted, pero de las otras 199 dejan muchas cosas también, ¿no? Bueno, indudable que dejan, porque ese es el otro problema. La ciencia es aditiva. Cuando uno está trabajando en ciencia, está tomando en cuenta todos los de atrás que pasaron antes que uno, que ya, y sobre todo que son los que lo ayudan a analizar los papers y qué sé yo, y a dirigir la ciencia. Indudable. Pero los países en desarrollo como nosotros, y especialmente nosotros, estamos todavía muy atrás de estar imbuidos en eso. Bueno, y todavía discutimos lo mismo, pues, temas de presupuesto. Cada vez que se lee el 21 de mayo, yo sigo a una serie de agrupaciones de científicos, en fin, y que están tratando de divulgar esto y de estar en los medios de comunicación, y siempre dicen, mira, solamente dieron esto a propósito de que se creó una comisión para establecer un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no ha pasado nada. Exactamente. Sigues tirando para la cola. Sí. Para decirlo en chileno, digamos. Con lo importante que es para el desarrollo, finalmente. Que puede ser como lo que nos decía Tomás Hirsch antes, en 30 años más. En 30 años. Él decía como esta lógica del cuento de los 30 años. En 30 años más se va a notar algo así. Bueno, Pablo Valenzuela, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Él es científico, creador de la vacuna contra el virus de la hepatitis B, un hombre muy reconocido. Es papá de Francisca Valenzuela también, y agregamos ese dato. Hija muy reconocida también. No, hija muy Claro. reconocida en otra área, además. Qué chochera ver a Francisca Valenzuela siempre, ¿o no? Sí, Con sí. lo bien que le ha ido, porque además es un... Ella es emprendedora, ella Sí. tiene sí. Bueno, eso lo sacó el papá, ¿o no? Bueno, no sé, puede ser, o de la mamá también, o de todos con sus hermanos que son bien emprendedores, pero indudable que ella tiene su gracia y tiene su cuento y su cosa, yo no debo hablar de ella. Y Ernesto Manrique, jefe de examen de patente de INAPI, nos acompañaron hoy día. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Ok, gracias. Ya. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Nos despedimos con... ¿De quién? de Francisca Valenzuela, po. Cuequita del corazón. Cuequita del corazón.